Queridos hermanos, Dios les bendiga abundante y ricamente, hermanos. Sean bienvenidos a la Iglesia en Estudio. Hoy estaremos viendo, hermanos, estimen a los que son como Él. Cuán importante, pastor, es ser ejemplo a los demás. Así es, estime a los que son como Él. Pues un gusto poder estar nuevamente en este día, ya día jueves 29 de enero, y ya estamos acá con la lección nuevamente y pues la semana se va volando. Sí. Pastor, pero me llama mucho la atención del título de hoy día, estimen a los que son como Él. ¿A quién está refiriendo? Acá en esta hora, estime a los que son como Él, es Pablo. Pablo, desde luego, estaremos hablando de Pablo. Y cuál es importante, hermano, ser ejemplo, ¿no? Así es. Ser testimonio para los que nos rodean. Por eso él dijo, sean imitadores de mí, dijo. Pastor, y qué importante es dar testimonio en la iglesia, ¿no? Como pastores tenemos una gran responsabilidad porque los ojos de la feligresía están sobre nosotros, ¿no? Así es. Un error que cometamos y dice que Dios perdona, pero a la iglesia le cuesta para perdonar. Así es. Por eso que importante es tener cuidado lo que uno predica y habla desde el púlpito, ¿no? Uh-huh. Wow. ¿Qué le parece, pastor? Vamos a orar. Está bien. Vamos a orar, hermanos, les invitamos, vayamos de rodillas. Bendito Padre Celestial, alabado y glorificado y bendecido sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder, Señor, venir, Señor, y poder compartir el estudio de tu bendita palabra con tu iglesia y con nuestros amigos que nos acompañan semana tras semana, Señor. También te damos gracias, Señor, por nuestros hermanos, Señor, que hacen posible que este programa se haga, se grabe y sea tirado al aire, bendito Padre mío. Bendito Dios, gracias, Señor, porque nos das el privilegio, Señor, de poder servirte, Señor. Permite que tu Santo Espíritu nos acompañe hoy, que Él sea nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro ayudador. Y ayúdanos, Señor, cada día a consagrarnos a ti, Señor, y a ponerte en primer lugar. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estimen a los que son como Él. Wow, qué interesante, ¿no? ¿Qué le parece, pastor? Y vamos al texto bíblico. Filipenses 2, 25 al 30. Filipenses 2, 25 al 30. Dice de esta manera: mas tuve por necesario enviarlo a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de verlos a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíamos oído que había enfermado. Pues la verdad, dice, estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre mis tristezas. Así que les envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. 29. Recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Pastor, interesante, aquí ya no está hablando de Timoteo, está hablando de... Ahora recomienda a otro, ¿verdad? Epafrodito. Pero que estaba en el mismo, digamos, en la misma página que él. Guiado por el mismo espíritu que guiaba a Pablo, estaban estos dos hombres que habían sido enviados por Pablo, ¿no? Sí, por eso dice acá, ¿cómo describe a Pablo a Epafrodito? ¿Qué actitudes y acciones especiales de este obrero cristiano revelan su carácter? Mire, lo que acá está mencionando dice acá, colaborador y compañero mío de mis milicias. O sea, que había estado en la cárcel. También, en mis milicias. Y dice, en mis milicias y vuestro mensajero y mi ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de verlos a todos vosotros y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado. Entonces Pablo está recomendando a alguien acá
que es igual a Él, porque el 29 dice, recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener de estima a los que son como Él. ¿Cómo era Él? Un trabajador en la obra del Señor, por la causa de Dios. Era un trabajador. Interesante, ¿no? Como Dios va llamando a cada siervo suyo, ¿no? Por eso dice, estimen a los que son como Él, ferviente en la obra, que daban el todo por el todo. Wow, vimos, Pastor David, vemos la tremenda enseñanza de Pablo, ¿no? De Pablo y el discernimiento tremendo que Dios le había dado a Pablo, ¿no? Sí. Y hoy día, pastor, es tan difícil a veces poder confiar la obra en alguien, ¿no? O tener ese discernimiento espiritual para poner a alguien en una posición o en algún cargo de la iglesia, ¿no? Hay que tener mucho discernimiento espiritual y hay que orar mucho a Dios para no poner a alguien que, en otras palabras, a no poner un neófito, sino poner a alguien que ame la causa. Que edifique, ¿no? Que edifique, que ame la causa, que pueda entregar el todo por el todo y que esté dispuesto a pasar penurias. ¿Por qué? Porque ahorita hay a veces dicen, yo quiero trabajar por Cristo, pero a veces no están dispuestos a pasar por hambre, pasar por hoy el ser pastor o ser cristiano hoy en día la quieren ya de la forma más sencilla. Carro, no, sino en el campo. ¿Dónde se forja un pastor? En el campo misionero. ¿Dónde se forja alguien, un misionero? En el campo. Wow, qué lindo, ¿no? Mire, vamos a ver lo que dice la sierva del Señor. En la epístola a los Hebreos señala el propósito absorbente que deberían caracterizar la carrera cristiana por la vida eterna. La evidencia, la malicia, los malos pensamientos, las malas palabras, la codicia. Estos son pesos que el cristiano debe de poner para correr con éxito la carrera de la inmortalidad. Todo hábito o práctica que conduce al pecado o deshonra a Dios debe abandonarse, cualquiera que sea el sacrificio. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, preguntó Pablo, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Por ansiosa y ferviente que se esforzarán los corredores, el premio se dedicará a uno solo. Uh-huh. Mire, pastor, algo interesante acá. Epafrodito solamente se menciona ahí. En una sola carta, ¿no? Ocasión. Pero ¿sabe cuál es lo interesante? Que muchos tal vez lo juzgaban por su nombre, porque como él venía ese nombre viene de la diosa Afrodita. Entonces muchos lo juzgaron por el nombre, porque él era pagano en su momento. Fue pagano. Pero cuando dice Pablo, compañero en milicia, que él también estuvo dispuesto a dar su vida por Cristo. Y entonces Pablo ya había caracterizado a Epafrodito como una persona firme en el Señor. Y ahora dice, compañero mío en las milicias, dice. O sea, que estaba dispuesto a darle todo por el todo por Cristo. Amén. ¿Nosotros qué estamos dispuestos a hacer hoy en día por Cristo? Por eso dice él, estimen a los que son como Él. ¿Por qué? Porque me imagino que así como a Epafrodito no había más personas que estaban dispuestos a dar su vida. Estímenlo, dice Pablo, a los que son como Él. Porque hay muchas personas, no todos somos como Epafrodito, como Pablo. Son contados. Son contados los pocos pastores. ¿Sabe, pastor, que cuando yo entré a estudiar aquí en el ministerio, en la universidad, el Ministerio del Evangelio Eterno, había ciertos compañeros en la universidad que decían, yo vine a estudiar aquí a este ministerio porque sé que pagan bien, dice. El pastor no trabaja, solo predica y paga muy bien y una vida suave. No, realmente no es así. El cristiano tiene que sufrir, así como vimos a Pablo, Timoteo, Epafrodito, ¿cómo se llama este muchacho? Ajá. Pastores leales al ministerio, leales al Señor, son pocos.
Hay que amar de todo corazón al Señor y amar esta obra y amar este ministerio. Sí, por eso Pablo dice acá que como mensajero fue enviado a Filipos para que se encargara de la necesidad del apóstol Pablo. Exactamente. Entonces, él estaba a disposición de todo. Y eso es lo bueno. Por eso dice acá, fue a él a quien dice, filipenses confiaron su ofrenda para Pablo. Dice, a ver, veamos Filipenses 4:18. Dice acá, pero todo lo que he recibido y tengo en abundancia estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. O sea, imagínense, le enviaron la ofrenda a Pablo a través de este siervo de Dios. Por eso Pablo, así como recomendó a Timoteo, un joven, ahora encomienda a este otro colaborador de Dios. Sí, muy interesante, ¿no, pastor? Las parábolas de Pablo, ¿no? Mire lo que dice la sierva del Señor, pastor. Muy interesante lo que dice. Dice, era este propósito único de ganar la carrera de la vida eterna, lo que Pablo anhelaba ver revelado en las vidas de los creyentes corintios. Se veía que al fin de alcanzar el ideal de Cristo para con ellos, tenía por delante una lucha de toda la vida, que no tenía tregua. Les pedía que lucharan lealmente, día tras día en busca de la piedad y excelencia moral. Les rogaba que pusieran a un lado todo peso y se esforzaran hacia el blanco de la perfección en Cristo. Esa era su preocupación de Pablo y ese era el consejo y la exhortación que Pablo hacía. Esfuércense, sean fieles a Dios, den gracias a Dios, porque Pablo decía, yo aquí donde estoy en mis prisiones oro y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. La preocupación de Pablo era que donde quiera que él iba, plantaba iglesias. Fue el que más iglesias plantó y fue el que fue llamado a los gentiles. Pero la preocupación de Pablo es que donde quiera que iba, siempre orando por los demás, que crecieran en la palabra, que oraran, siempre dándoles el consejo. Incluso al final creo que él recorrió todas las iglesias que había plantado, pero siempre tuvo la preocupación de mandar a alguien o de dejar a alguien en las iglesias o pueblos donde él pasaba, dejar a alguien que tuviera pendiente, un hombre fiel, que tuviera en el mismo sentir que Pablo, que amara al Señor y que hablara del Señor. Sí, por eso acá dice que cuando llevó la ofrenda, ¿verdad? Epafrodito, dice acá, Pablo pidió a Timoteo, dice, casi al final de su segundo encarcelamiento en Roma, Pablo pidió a Timoteo que procurara venir antes del invierno y traer consigo la capa que el apóstol había dejado en Troas. Al parecer Pablo necesitaría ese grueso abrigo en su fría celda, dice. También fue Epafrodito a quien se encomendó llevar esa epístola en su viaje de regreso a Filipos. Eso lo dice Elena de White en Hechos de los Apóstoles. Pablo ya estaba sufriendo, pero él a pesar de sus penurias que pasaba, él estaba consciente que tenía tanto a Timoteo como a Epafrodito haciendo la obra del Señor. O sea que Pablo no estaba preocupado que la obra estaba en malas manos. Pablo no estaba preocupado que si se iba a morir, su obra iba a quedar en manos de lobos rapaces que no amaban el rebaño, que lo iban a acabar, que lo iban a desintegrar, que lo iban a hacer pedazos. No, Pablo estaba consciente que esa obra quedaba en buenas manos. Pastor, interesante, ¿no? Que nuestro ministerio del Evangelio Eterno siempre se ha preocupado por capacitar, ¿no? Por capacitar obreros dignos, obreros que sean dignos del Señor. Siempre esa es la preocupación del ministerio del Evangelio Eterno, ¿no? Por eso cada año tenemos el Teletón, cada año tenemos en enero empiezan las clases. Eso me agrada mucho a mí, me gusta mucho lo que el ministerio hace, porque está siguiendo el principio bíblico que es preparar misioneros, preparar pastores, preparar médicos misioneros. A mí me gusta mucho lo que este ministerio hace, pastor, y bendito Dios porque sigue el principio bíblico que Dios dejó y ha seguido el consejo de Pablo. Así es. Qué bonitas las epístolas de Pablo, ¿no, pastor? Sí, por eso acá vemos, ¿verdad? Al comparar acá lo que vemos
de este siervo, por ejemplo, referirse del siervo, este siervo como Epafrodito fuera incluido en este grupo, significa sin duda que era un hombre fiel. ¿Por qué Pablo lo incluyó? Porque no era un hombre infiel, sino era un hombre ¿qué? Fiel. Y aunque aparece muy poco, solamente lo menciona en Filipenses, era un hombre consagrado a Dios. Era un hombre que también estaba dispuesto a dar su vida por Dios. Sí, mire lo que dice el don profético, pastor. Dice, Dios ordena a sus agentes humanos que comuniquen el carácter de Dios. Ordena que testifiquen de su gracia, sabiduría y benevolencia, manifestando su amor refinado, tierno y misericordioso. Nuestra obra es la de restaurar la imagen moral de Dios en los hombres mediante la abundante gracia que nos es dada por Jesucristo. Luego sigue diciendo, oh, cuánto necesitamos conocer a Jesús y a nuestro Padre Celestial para poder representarlo en carácter. Así es, carácter. Mire, por eso acá si nosotros leemos el versículo que él dice, pero hay una parte acá, miren. El Espíritu de Profecía dice en Hechos de los Apóstoles 3:85, dice, el que desea adquirir un carácter fuerte y armónico, el que desea ser un cristiano equilibrado, debe dar todo y hacer todo por Cristo. Amén. Dar todo y hacer el todo por Cristo. Porque el Redentor no aceptará un servicio a medias. El Señor no acepta un servicio a medias, hermano. Que nos ven, pastor, no acepta un servicio a medias. Quiere un servicio completo. ¿Cómo dio servicio Timoteo? Completo. ¿Cómo dio servicio Epafrodito? Completo. ¿Cómo dio servicio Pablo? Completo. No dieron el 50 ni el 30, dieron el 100% de sus capacidades que ellos habían aprendido. Dieron el todo por el todo. Dios no acepta un servicio a media. Diariamente debe aprender el significado de la entrega propia. Debe estudiar la palabra de Dios aprendiendo su significado y obedeciendo sus preceptos. Así puede alcanzar las normas de la excelencia cristiana. ¿Cómo alcanzamos esto? No dando un servicio a medias. Dios no quiere servicio a medias. Dios quiere un servicio, ¿qué, pastor? Completo. Y este hombre lo dio todo. Por eso estimen a los que son como él, dijo Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo dijo, porque así como Epafrodito no hay muchos. Y estímenlo y aprecienlo, dijo. Mire, dice la sierva del Señor, el alma que se haya transformado por la gracia de Cristo admirará su divino carácter. Mientras menos cosas dignas de estima veamos en nosotros, más encontraremos que estimar en la pureza y santidad infinita de nuestro Salvador. Una idea de nuestra pecaminosidad nos puede guiar a aquel que nos puede perdonar. Y cuando, comprendiendo nuestra impotencia, nos esforcemos en seguir a Cristo, Él se nos revelará con poder. Cuando más nos impulse hacia Él y hacia la palabra de Dios el sentimiento de nuestra necesidad, tanto más elevada visión tendremos del carácter de nuestro Redentor y con tanta mayor plenitud reflejaremos su imagen. Amén. Entre más nos metamos con el Señor Jesús, entre más oremos, entre más nos empapemos de la bendita palabra de Dios y entre más nos congreguemos a alimentarnos de la bendita palabra de Dios, más nos vamos a enamorar del Señor Jesús y más quedaremos de Él, más hablaremos de Él. Así es, pastor. Y más testificaremos de Él. Así que por eso la entrega debe ser no a medias, sino una entrega completa. Amén. Porque si lo entregamos completo, Jesús el sacrificio lo dio completo, no lo dio a medias. Lo entregó el todo por el todo. Él no se escatimó, escatimó en nada. Y nosotros, nuestro servicio no debe ser a medias, debe ser un servicio total. Un servicio que demos a Dios en primer lugar. Que demos a Cristo en primer lugar. Por eso, amigo que nos ve, hermano que nos ve, nuestro servicio a Dios debe ser totalmente completo. Un servicio que nos garantice dar el todo por el todo, porque el tiempo que vivimos se acerca y que entreguemos el servicio a Dios cabalmente. Que Dios bendiga su palabra y nos vemos el día de mañana.